Hola, soy Daigo, un futuro desarrollador de videojuegos, y hoy seguimos con la parte 6 del desarrollo de Faster Fight. Agregaremos los bloqueos para reducir el daño y que funcione como cualquier juego de peleas. Pero primero agreguemos el daño de los ataques agachados y saltando. Para integrar los golpes agachados seguiremos la misma lógica y proceso que hicimos con los golpes normales. Agregaríamos su propia hitbox y integraremos las llaves necesarias en su nudo de animación. También tendría que modificar el script del golpe débil agachado y el fighters, para que estos se conecten y poder agregar un sport. Seguiría con este mismo patrón con el golpe medio y fuerte. Le agregaría su propia hitbox y llaves. Y el medio quita 40 puntos de vida y el fuerte 60. Ahora seguiremos con golpes aéreos, que aparte de seguir con las mismas lógicas de todos los golpes, modificaré el script de salto y caída para que esto solo pueda dar un golpe, ya que antes podías dar todos los golpes que el tiempo de caída te lo permita. Lo más común en los juegos de peleas es que esto solo puedas dar un golpe en el aire, siendo esta más una mecánica de riesgo-recompensa. Me refiero que si le das un golpe fuerte, sí, le vas a quitar más vida, pero tenés la posibilidad que este responda con un golpe débil antes que tu golpe fuerte lo toque, haciendo que después seas castigado en el piso, haciendo que no sea muy buena idea spamear golpes fuertes y medios. La implementación del daño a hitbox fue la misma, solamente que en este caso pasó algo raro, ya que el golpe medio y fuerte quitaban 20, igual que el golpe débil. En un principio pensaba que en el problema de las llaves insertadas en la animación, pero no, al final había olvidado modificar el script del golpe medio y fuerte para que conectara con el script de fighters, como si hice con el golpe débil. Solo comento esto ya que fue un error tonto que me pasó. Después lo modifiqué el script para que andara como debería andar. Ahora que ya tengo los 3 golpes hechos, pensé que sería apropiado empezar con la animación de bloqueo. Así que fui a Blender y tomé la animación de estar quieto como base. Incliné un poco el cuerpo de Freddy para que este esté más cerrado y parezca que esté más protegido, llevando su mano delantera hacia la frente, cubriendo toda su horrenda cara. La animación la hice así nomás, ya que en este punto de desarrollo la animación no importa, ni nada visual. Lo único que importa en este momento es la función del código. Ya lo dije varias veces en el pasado, pero no está mal recordarlo. Eso sí, quería cambiar la expresión de Freddy cuando se cubre, solamente para probar cómo funciona en una animación. Estas expresiones son dibujadas, así que modificaría cambiando los valores a textura, o algo así. Realmente no me acuerdo mucho de la explicación que había leído. Como no son figuras 3D y solamente es algo dibujado, no puedo modificar retocando o moviendo los polígonos, como en otros modelos. Así que los ojos ya vienen con varias expresiones. Estas se intercambian dependiendo del número que pongas en este lugar. Tengo los ojos entrecerrados, enojado, puntos blancos y también feliz. Pero el que mejor queda en este momento es entrecerrados. Aunque esperaba algo mejor, creo que está bien por el momento. Dejaré la animación en 10 fotogramas. Capaz sea demasiado para una animación que debe ser instantánea, pero de cualquier cosa después la reduzco. Así que lo exportaría y lo pasaría a Godot, donde lo integraría a los sprites del nudo animación. También pensaba integrar el bloqueo dentro del nudo de la máquina de estado, para ya empezar con el código. Pero mejor decidí mejorar algunas cosas antes de integrar el bloqueo dentro del juego. Como unificar todos los golpes en un solo script, juntando el golpe medio, débil y fuerte en un solo código, ya que los tres son iguales, con mínimas diferencias. Capaz esto lo tuve que hacer antes, pero la verdad ni idea. Para esto creo un nuevo script llamado Attack Stun. Este se encarga de ejecutar las animaciones, activar las hitbox correctas y en general hacer todo el trabajo que antes tenía que hacer el script de cada golpe. Ahora los scripts de los golpes pasan a ser como una especie de ficha técnica. Son las bases de los golpes, pero no son las encargadas de ejecutarlos. Pero hacer esto me tomó tiempo. No solo por crear el nuevo script, sino porque cuando logré que funcionara, todos los golpes empezaron a andar mal. Y tuve que arreglar todos los golpes, las variantes aéreas y terrestres. Y encima tuve un corte de luz que hizo que perdiera el progreso de todo un día. Me llaman el Mr. Desgracias. No voy a ser muy detallista de cómo logré arreglar todo esto, porque sería muy aburrido. Lo único que voy a comentar es que ahora el daño ya no depende tanto de las llaves dentro del nudo de animación. Antes se encargaba de decir cuánto daño hace un golpe, pero gracias a Attack Stun no las necesito. Así que lo eliminé, junto a otro que se encargaba de desactivar la hitbox. Este solo servía para solucionar el problema de los golpes fantasmas, ya que antes la hitbox no se desactivaba y hacía daño cuando tocaba al otro jugador, aunque este no haya dado el golpe. Ahora este error está solucionado desde el código. La única llave que queda es la que dice cuándo el golpe tiene que hacer daño, quitando vida en el momento exacto del golpe, y no al inicio. Capaz en el futuro voy a hacer que esto también lo decida el código, pero por ahora lo voy a dejar así. Ya empezamos con el bloqueo, la razón por la que entraron en este video. Creé un script de bloqueo, ligado obviamente a su nudo. También modificaría el código de caminando y quieto, para que detecte la animación de bloqueo cuando el otro da un golpe, ya que la idea es que el personaje se cubra cuando camine para atrás y el otro ataque, aunque el personaje no esté en el rango para quitar vida. Así funciona la mayoría de los juegos de peleas, no bloqueas con un botón, sino con una acción. También agregaría un código en la hitbox, para que te quite un 90% menos de vida cuando este se está cubriendo, para que aún quite vida, aunque sea casi nada. Probando el resultado, quedando más o menos como lo quería.
cuando el otro personaje da un golpe, Freddy lo bloquea, recibiendo mucho menos daño. De un golpe que quita 20 puntos de vida pasa solamente 2 puntos de daño, pero no bloquea solamente cuando camina para atrás y el otro da un golpe, sino que cuando intento retroceder siempre pasa, aunque este esté o no esté atacando, haciendo que sea imposible retroceder. Y claro, esto rompe completamente el gameplay, así que tocó revisar el código. El error venía de Street Fighters. Antes el único que se comprobaba era si el jugador estaba manteniendo la dirección contraria al enemigo. Entonces la solución fue bastante clara. En vez de activar el bloqueo solamente con el input, también había que comprobar el estado del otro jugador. Para esto hay que entrar a la máquina de estado y revisar en qué estado se encontraba. Si él estaba en un estado de ataque como golpe débil, medio o fuerte, ya sea en el aire o en el suelo, recién ahí el personaje puede bloquear. Ahora el bloqueo depende de dos cosas. Primero, si el jugador está caminando hacia atrás, y segundo, si el enemigo está atacando. Si una de estas dos condiciones no se cumplen, no hay bloqueo. Con este cambio, el personaje puede caminar hacia atrás normalmente. Bueno, este es el final del video. Realmente también quería hacer que Freddy se pudiera cubrir agachado, pero juntar todos los scripts de los golpes me costó más tiempo de lo que pensé, y quiero publicar esto el domingo. Así que por ahora está bien así. Los veo la próxima semana. Sin nada más que decir, chao.